Bueno, buenos días a todos. Ahí te invito a los que están en las redes sociales aquí, a la familia que están aquí también, saquen su libreta, su pluma y su Biblia porque vamos a aprender el día de hoy un tema muy interesante. De hecho, va a ser una serie hasta donde Dios me lo permita hablar de esta serie. Se llama Me voy de la iglesia con signos de admiración. Me voy de la iglesia. Y el... Había una vez, voy a hacer una dramatización, una persona que se llama Eustolio. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Creo que no vino, ¿eh? No, no es cierto. Y Eustolio habló con el apóstol Pablo y dijo: oye, apóstol Pablo, fíjate que quiero hablar contigo. Y le dijo: hola, ¿cómo estás? Sí, soy yo, ¿cómo te doy al día? Y platícame. Ya entonces Eustolio dice: fíjate, qué bueno que estás allá en el cielo, porque pues allá en el cielo no pasas nada de las cosas que yo estoy pasando aquí en la tierra. Y le dice: a ver, dime, ¿qué te puedo ayudar? Le dice el apóstol Pablo. Y Eustolio dice: bueno, te voy a decir, estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia donde pertenezco. Mira, el hijo del líder anda con una hermana que a mí me gusta mucho. O sea, me la bajó el gandaya, le dice. Luego, luego los edecanes, cuando yo llego, me andan acomodando donde ellos quieren. Y ¿sabes qué? O sea, yo tengo libre albedrío de donde yo quiera sentarme, ¿no? Y eso no me gusta que me estén mandando, no me gusta que me estén ordenando. O sea, yo soy autodidacta, yo hago lo que yo quiero y así seré y así me moriré, como dice José José, ¿no? Y, y y luego este cuate Daniel, pues está guapo. O sea, yo estoy feo, ¿cómo puede ser posible? No puede ser así, Dios. O sea, ¿cómo? A mí me hiciste feo. No, no es cierto, es broma nada más. Entonces, todo eso, la Biblia dice que la iglesia es para dar y no para recibir. Nosotros venimos a la iglesia para dar a los demás. Obviamente recibimos la palabra de Dios, y así como recibimos la palabra de Dios, nosotros tenemos que dar a los demás, porque Jesús mismo dijo que es mejor dar que recibir. Entonces nos desenfocamos, o nuestro pensamiento o nuestro enfoque principal de venir a la iglesia, que es de dar a los demás amor, obviamente se pierde y no ponemos atención a lo que la predicación o lo que Dios nos quiere de enseñar a cada uno de nosotros. Y dijo: bueno, esa es la información, esa es lo que yo quería decirte. Y le dice Eustolio: bueno, a ver, dime qué iglesias es buena donde yo puedo ir. Y le dice el apóstol Pablo: mira, y aquí empieza el estudio. Está la iglesia de Corinto. Le dice: a ver, platícame sobre la iglesia de Corinto. Y el primer punto que vamos a ver es que hacen grupitos. Ahí anótalo, hacen grupitos. Y vamos a 1 Corintios 1:12. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Y dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Apolos era un seguidor de Cristo. Él predicaba el evangelio. Él era muy elocuente. Era una persona que con devoción iba a la iglesia y se dedicaba a Cristo totalmente. Él se entregaba a Cristo. Y la palabra Apolos viene de Apolonios. Él era judío, fue instruido por Juan el Bautista, y él predicaba el bautismo de Juan, que no estaba mal, o sea, estaba bien, pero él se había quedado en esa doctrina. Ya no siguió con la doctrina de la gracia, el bautismo en el Espíritu, que es lo importante para que nosotros, para que tú y yo, y tú y ustedes los que me están escuchando en las redes sociales, si tú no has nacido de nuevo, lo tienes que aceptar para poder entrar al cielo. No hay otra escalera para entrar al cielo.
no hay otros atributos por donde tú puedas llegar al cielo, sino es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la única escalera, como dice la canción, hay una escalera, no me acuerdo quién la canta, para llegar al cielo, que necesito una escalera, ¿no? Para llegar al cielo. La única escalera para llegar al cielo es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en Hechos 18:24, ahí anótenlo, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y ese poderoso quiere decir que hablaba con denuedo. O sea, él agarraba y decía: hey, Jesucristo ha llegado a sus vidas. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única salvación. Entrégate a Él, arrepiéntete de tus pecados y bautízate. Esa era la predicación del apóstol, de Apolos. No era apóstol, perdón, Apolos. Entonces, él era muy elocuente, obviamente no nada más con sus palabras, sino que también con sus hechos. Y en el versículo 25 de aquí mismo de Hechos, a ver, ya lo perdí, creo. A ver, ya lo encontré. Ok, el 25 dice, y había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablando y enseñaba diligentemente lo que les acabo de decir, que era preso para el evangelio. Él dice lo concerniente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Ya vieron? O sea, él nada más tenía ese conocimiento, era muy no tenía más allá del conocimiento, no conocía la gracia. Dice, y comenzó a hablar en el 26 con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, eran una pareja que enseñaban la palabra, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, dicho de otra manera, cuando tú y yo entramos a una congregación, entramos a la iglesia, el primer punto que tú debes de pensar, el primer motivo o el primer pensamiento es recibir la palabra de Dios, enseñado por las Escrituras o por un maestro. Gracias a Dios que Dios ha levantado a muchos maestros elocuentes en la palabra, maestros que te pueden enseñar las Escrituras más correctamente, porque eso se trata el evangelio. Entonces Priscila y Aquila lo agarraron aparte y le dijeron: ¿sabes qué, mi chavo? Tú nada más conoces me mojo y ya, y me salgo de la alberca o de la playa, ¿no? O sea, porque hay muchos, tú te puedes bautizar en una alberca, en una playa, etcétera, etcétera, o en una tina, nada más lo agarras y órale, y eres bautizado, ¿no? Obviamente con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con todo lo que las Escrituras nos manda hacer. Entonces, este cuate fue enseñado por Priscila y Aquilas, y después su predicación era sobre la gracia, sobre la salvación, que actualmente se sigue predicando eso, ¿no? Y no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios, que tú y yo no merecíamos esa gracia, que tú y yo no merecíamos estar en el cielo o ya pertenecer en el cielo, porque en el momento cuando tú abres tu corazón y entra y te sella el Espíritu Santo, tú eres ya parte del reino de los cielos. Por eso es muy importante que tú y yo tenemos que estar viviendo y escuchando la palabra de Dios, para que en esos momentos tú creas, porque la salvación es por creer. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, dice que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para los que creen y oyen. Entonces la salvación es por creer. Y bueno, y después aquí dice Cefas, y Cefas era Pedro. O sea, estaba Pedro, estaba Apolos y estaba Pablo. Y en 1 Corintios 15:5 dice y que apareció a Cefas y después a los 12.
Entonces se refería al apóstol Pedro. Y cada uno que tenía a un seguidor. Y ellos, había una distinción, habían grupitos que nada más se iban con Apolos, otros se iban con Pedro, otros decían que no, yo por Jesucristo, porque es el pensamiento o el que nosotros debemos de fijarnos. Y ellos nada más hacían caso a la predicación de cada uno de los que ellos le predicaban. Por ejemplo, si tú agarrase y le predicase a alguien y por medio de la predicación fue salvo, esa persona normalmente te va a seguir, ¿no? Oye, fíjate, y te va a estar siguiendo. Pero está bien que eres instruido por alguien que te predicó, pero tú debes de agregarlo a la iglesia para que sea instruido por un maestro. Y después ellos, la meta principal es que deben de fijarse en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, porque nosotros, familia, no somos el camino, ni la verdad, ni la vida, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ellos seguían a ellos y los admiraban. No está mal que admires a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo soy de Adi, no, Adi tiene un grupo grande, grandísimo, ¿no? Y está bien, porque es una persona que predica el evangelio, o Edgar y Perla, ¿no? Entonces, o yo soy del pastor nada más, o yo soy de aquel líder nada más. Entonces, nuestro objetivo principal, está bien que tú lo escuches y que tú estés atento a la predicación de ellos, pero el objetivo principal es escuchar lo que ellos predican y encaminarte en lo que Jesús nos manda o las enseñanzas que todos ellos nos dan, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El principal objetivo de cada uno de nosotros, eso genera muchas contiendas. No es que, ¿sabes qué? Yo nada más de ese grupito y yo nada más aquí, y tú eres de los de allá y yo los verdes y yo los rojos, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, en Proverbios 30:33 dice, porque teniendo leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, forzando la ira se produce contiendas. Y fíjense, hay gente que les gusta pelear, ¿los conocen? Hay gente que les gusta pelear, que agarra nada más, quieren tantito para estar peleando. Por ejemplo, que de repente yo conozco una persona que la otra vez iba con ella, tiene muchos años ese amigo, y el carro se le metió, bueno, no agarre y lo fue a perseguir y con las persianas de arriba, quién sabe, no, obviamente el otro del coche, el que le rebasó, pues no lo estaba escuchando, tenía los vidrios arriba y pues no entendía lo que le estaba diciendo, pero estaba ahí alegando, y yo le decía, oye, camarada, tranquilo, que no sé qué, no, y me las va a pagar, y ahorita va a ver que no sé qué, y me lo voy a cerrar yo también como él me le cerró. Y les gusta estar peleando. O cuando está en tu casa, ¿verdad? Y oye, pásame la sal, están en la mesa comiendo. Le dice, oye, te estoy diciendo que me la pases y no me pasaste la sal. Y de repente ella agarra y te pasa la sal. Y después, oye, ya ves, más al rato, hace rato yo te pedí la sal y no me pasaste la sal. Ya ves cómo eres, yo sí te paso las cosas. Y estás pelea y no te cansas de pelear. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido la doctrina principal, que es el amor de Dios. Tenemos que soportar. La Biblia dice que tenemos que soportar, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, para que tú y yo tenemos que tener esa paz que sobrepasa el entendimiento, y tú y yo podamos entender y esperar y no llegar a esa magnitud de estar peleando todos los días. Sí, entonces todo eso tenemos que quitarnos, familia, para que podamos crecer y no estar pensando en salirnos de la iglesia. Ay, ¿sabes qué? El líder me dijo que tengo cara de pizza de champiñones. Y se burló de mí. O sea, yo me voy de la iglesia. Chuchu, como le decía Kiko, chuchu, paloma, y ya se va y se van. O sea, no.
No, no es así la iglesia, ¿no? Entonces, o de repente que me dice, oye, es que esa persona me dijo, ¿te puedes hacer un poquito para allá porque estamos en sana distancia? Me dijo que me hiciera a un lado porque estamos en sana distancia. Oye, ¿quién es ese que me está diciendo a mí? ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no hemos crecido, somos unos bebés espirituales y tenemos que agarrar con el biberón, el grandote y órale, bebe la leche otra vez. Sí, y tenemos que ser otra vez enseñados. Dice el apóstol Pablo, le decía, habéis tenido otra vez necesidad de darle leche espiritual porque no han crecido en el evangelio, porque no han tenido la capacidad de recibir el evangelio y poder crecer y entender y hacer las obras que Jesús y Santiago también nos dijo. No nada más tenemos que ser oidores de sus palabras, sino hacedores de ellas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener este entendimiento y guiarnos sobre ese entendimiento. Y bueno, hay personas también que cuando le dices un error, te lo dicen como el canto, ¿no? Cuando dura un canto, como una canción, como 5 minutos, ¿no? Y está en 5 minutos diciéndote el error. Lleva 10 minutos, lleva 15 minutos, 1 hora y te dice el mismo error. Y tú le dices, ya acá, párale de estar cantándome el mismo error. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? Porque a veces queremos cambiar a las personas y el estar diciéndole y no nos cansamos en decirle el error donde ellos salieron, y tenemos que esperar a que Dios los cambie, porque tú y yo no vamos a poder cambiar a los demás. Tú no vas a poder cambiar a tu esposo, tú no vas a poder cambiar a tus hijos, tú no vas a poder cambiar a tu esposa. Te me sujetas, mujer, porque dice la Biblia que tienes que sujetarte, y ella te dice, pues tú tienes que tratarme como vaso más frágil. Y es un pleito. Y nadie se sujeta y nadie obedece. ¿Por qué? Porque el único que cambia los corazones, el único que transforma los corazones a los que nos están escuchando es Jesucristo mismo. El Espíritu de Dios es el que cambia los corazones, el que cambia nuestras mentes, y vamos de gloria en gloria, en victoria, y el mundo entero verá que somos la sal de este mundo. Iglesia, tenemos que ser la sal de este mundo y no meternos en cuestiones que no nos pertenecen a nosotros como iglesia. Todo eso lo que estoy diciendo normalmente lo hace el mundo y no debemos de hacerlo nosotros. Y vamos a Proverbios 19, por favor. Proverbios 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de las mujeres. A ver, hermanas, debemos de tener mucho cuidado a eso. Tenemos que limitarnos. Cuando tu esposo comete un error, no sé cómo hace una gotera. Y a los 2 minutos, oye, ya ponle una plastilina, un chicle ahí a esa gotera porque ya me enfadó. Así a veces somos nosotros. Obviamente aquí habla a las mujeres, pero a veces también los hombres somos así. Y tenemos que tener ese cuidado en nuestra boca. Tenemos que cerrar nuestras bocas. Muérdete la lengua, no sé, ponte un parche aquí en la lengua para que no estés como gotera. Y dando el mismo pensamiento que hablé hace rato, que Cristo es el único que los va a cambiar. Porque hay familias que llevan años queriendo cambiar al marido, años queriendo cambiar a la mujer, años queriendo cambiar a los hijos, y nunca cambian. ¿Saben por qué? Porque el único que los va a cambiar es Cristo. Tú te tienes que meter en la oración, tú te tienes que hincar al Señor. Dice: Señor, no aguanto al marido, Señor, no aguanto a mi esposa porque está como una gotera, comete un error y ya párale, por favor. A veces decimos así los hombres, ¿verdad? Bueno, en mi caso no. Mi esposa es la idónea, la bellísima, ella, inigualable. Nada, no es cierto. Sí, es mi esposa. Tú de tu esposa también tienes que hablar bien y nunca mal. Entonces, y nos enojamos, y cuando pase eso con tu esposa, porque es natural,
sus cambios hormonales, ellas tienen muchos cambios hormonales, tú salte tantito al balcón o dile, vas a comprar un refresco, voy a comprar un chicle al Oxxo, no sé, se me va a la vuelta a la costera o a la quebrada. Los que nos escuchan, la quebrada es una parte de donde está la playa, se ve todo bonito, respira hondo y profundo y cuenta hasta 10. Y hasta que se te pase toda esa tensión. Y la otra forma, porque nuestro sistema nervioso es controlado también por las emociones. Entonces, una de las maneras para que tú te puedas controlar, vete a bañar. Lo que hace el agua es que es como un tipo de masaje, relajamiento, y te relaja todo tu sistema nervioso. Es como cuando tú llegas de trabajar, no te ha pasado y todo chamagoso, todo cochino y todo sudoroso, y te metes a bañar. ¿Cómo sientes? Descanso, sientes relajamiento, sientes la tensión se te va. Bueno, eso es porque Dios lo dejó para nosotros, son medidas para que nosotros no podamos caer en todo eso. Y bueno, en Efesios 6:4 dice que, no lo vamos a leer, pero quiero hacer mención sobre ese versículo, que dice que debemos de a nuestros hijos guiarlos y no provoquélos a ira. Y nosotros como seres humanos, el hijo o cualquier ser humano, cuando tú lo estás provocando, se llena de ira y te contesta. Es una reacción. O sea, tú le das un manazo a alguien y reacciona, ¿no? Y voltea y le dice, oye, ¿por qué me pegaste? Y su defensa rápidamente, ¿no? Pero porque es una reacción natural. Por lo tanto, no debemos de provocar a ira ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a nadie que tenga manos, pies y ojos, a nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú provocas a ira a una persona, puedes llegar hasta la misma muerte. Hemos escuchado noticias que empezaron la rencilla, empezaron a pelear y al último llegó a matar al hijo, el hijo llegó a matar al papá o a su mamá. ¿Por qué? Porque por el pleito que tuvieron en ese entonces. Y tenemos que tener mucho cuidado, y solo la oración es la única que nos va a ayudar. Y en Proverbios 18, atrasito, 6, Proverbios 18:6 dice: los labios del necio traen contiendas y su boca los azotes llama. ¿Sí? O sea, no debemos de quitarnos esa capacidad o ese grupo de necios para no provocar a ira a los demás, para que nosotros debemos tener ese entendimiento y no llegar hasta enojarse con tu amigo o con tu esposo. Hay personas que llevan días enojados, hay esposos que llevan días, semanas enojados sin poderse hablar. ¿Y sabes por qué? Porque hay necedad en nuestros labios. Cuando tú identificas a una persona que están pleitados, están enojados, es porque hay necedad en sus labios. No hay nadie prudente que pueda llegar a decir: oye, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Sí, perdóname. Y en el momento cuando dice la Biblia, fíjate, dice la Biblia que el que se humilla, ¿qué será, iglesia? Díganlo conmigo: el que se humilla será exaltado. Sí, entonces en el momento cuando tú te humillas, aunque tú no tuviste la culpa, ¿qué va a pasar? La otra persona dice: espérate. La Biblia dice que amontonarás ascuas sobre su cabeza. O sea, le dará vergüenza en ese momento y te va a decir: espérate, es que tú no me ofendiste, yo fui el que te ofendí. Y viene lo bonito, ¿no? El abrazo, el apapacho. Ay, sí, la verdad, yo te ofendí. Y entonces, ¿qué busca Jesucristo a todo ese entendimiento? La reconciliación. Sí, es lo que busca. Entonces, hay personas también que no quieren esa reconciliación. Y tú las ves, ¿por qué? Porque dice: no, ahorita me va a escuchar, antes muertas que sencilla, y ahorita va a ver, me la va a pagar, y le empiezas a decir un cierta de cosas y maldiciones a esa persona. ¿Por qué? Porque hay necedad en nuestros labios. Y como Isaías dice: Señor, purifica mis labios, lávamelos.
No quiero hablar cosas que no convienen, sandeces o cosas que lastimen a los demás, y tenemos que tener mucho cuidado en eso. En 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, cuando una persona anda en celos, a ver, en la pantalla que dice, sois carnales cuando hay ¿qué? Celos. Cuando tú tienes celos, porque una cosa es tener celo y otra cosa es tener celos con ese. Celos con ese es la desconfianza. Ahí búsquelo en San Google. Es la desconfianza de tu pareja. Y celo es la protección de tu pareja. O sea, tú le dices a no sé, tu pareja, tu esposa o tu esposo y otra persona del sexo contrario, ¿no? Y entonces tú le dices, oye, ¿por qué le andas coqueteando a fulano de tal? Ese es celos. Y cuando hay celo, le dice, ven para acá, chiquita, ven, mi amor, y te pones, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué le andas diciendo así a mi esposa? ¿Sí? Estás protegiendo. El celo, proteges a lo que es tuyo. Entonces, no debemos de tener desconfianza de los demás, y para no llegar a una contienda, para no llegar a pleitos. Entonces Dios, el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo es que nos metamos llenándonos del Espíritu de Dios, y la manera que tú te puedes llenar del Espíritu de Dios es en la oración y la meditación de la palabra. Tú puedes ayunar 1 hora, 2 horas, qué padre, 3 horas, si tienes tiempo, hazlo, porque de esa manera no andaremos como dice el apóstol Pablo de Corintios, carnales, estar peleando, estar viendo a ver quién hace, quién no hace, y si lo hace mal y por qué lo hace mal, estar buscando incógnitas, estar buscando culpables. Todo eso nos va a llevar a un fracaso espiritual, y todo eso nos va a llevar al hoyo donde no vas a poder salir sobre ese hoyo. Y Jesucristo lo único que nos habló y nos dijo que debemos de tener paz, y Dios es el único que va a acomodar las cosas. Donde los que me están escuchando en tu iglesia, donde tú te congregas, va a acomodar las cosas en tu casa, va a acomodar las cosas en todos los lugares donde tú estás perteneciendo. Entonces es muy importante entender todo eso. Ahora, la expresión que dice andáis como hombres se refiere que andas como los que no son salvos. No está diciendo que somos extraterrestres o que venimos de Marte, no. Andáis como hombres, o sea, como carnales, como alguien que no es salvo. O sea, nosotros no debemos imitar a las personas que no son salvas. Las personas salvas no tienen paz, las personas salvas no tienen la paciencia, las personas salvas no tienen el amor de Dios, las personas salvas no tienen al Espíritu Santo que te pueda ayudar, al Consolador, al Paracletos, al que te pueda abrazar en ese momento cuando estás en una angustia, en una dificultad. No lo tienen. Por lo tanto, no debemos imitar a ellos, porque ellos siempre viven en el fracaso, ellos siempre viven en pleitos, ellos siempre viven en esa actitud, en esa posición carnal. Y nosotros debemos imitar a Jesucristo, al único perfecto, al único que vivió entero, y a Él debemos de seguir. A nadie más, familia, a nadie más. Y tenemos que estar latentes y expectando, como espectadores, a lo que Dios quiere hacer contigo personalmente, no lo que va a hacer a mi vecino o al que se sienta al lado de mí. Mira, ay, este cuate, y no cambia. Y mira, si tiene, ¿cuántos años tendrá? Oye, María, ¿cuántos años tendrá este cuate? No, que tiene 15 años. 15 años, oye, y no cambia. Y lo trata mal a su esposa, ¿verdad? Y está la predicación. Oye, no, ¿sabes qué? Está mal. Y mira, el que está allá se está durmiendo. ¿Ya lo viste? Y andas en todo y menos en lo que Dios te quiere hablar. ¿Sí? ¿Ok, iglesia? El segundo punto: peleas sin resolver que llevan a juicio.
Y vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 del 1 al 3. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, o sea, los tribunales, ya sea cárcel o otra cosa? Y no solamente de los santos. ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. O sea, si no podemos juzgar las cosas que pasan en la iglesia, que son cosas pequeñas porque así la ve Dios, ¿cómo vamos a poder juzgar lo grande cuando estemos juzgando en la eternidad? O cuando esté en el trono blanco, ahí donde esté la gente vaya pasando, y ahí es donde nosotros, los hijos de Dios, vamos a juzgar. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar cosas grandes si no podemos juzgar las cosas pequeñas? Y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más esas cosas de la vida? Entonces, tú y yo debemos de entender que si alguien robó actualmente en la iglesia, no estoy hablando de tu vida pasada, actual, que se está pasando algo en la iglesia, y robó, y tú y los líderes le llaman la atención en privado, y de repente no se arrepiente y lo vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué se tiene que hacer en ese entonces? Juzgarlo, o sea, correrlo de la iglesia. ¿Y saben por qué? Por amor a los que están siendo robados, por amor a los demás. Entonces, pero primero, el primer recurso es arrepentimiento, para no llegar hasta ese último punto. Entonces, si alguien, por ejemplo, anda acosando a las jovencitas de aquí, y anda por una cacaya allá, y ay, ahora voy a ir contra ella, y ya tiene en su pared todas las fotos de las chavas de ahí de la iglesia, y anda tachando, no, ese no se pudo, ahora voy con esa. Y si se le encuentra en ese acto, se le llama una vez, se le llama 2 veces, se le llama 3 veces, y si no se arrepiente, se le tiene que juzgar, o sea, correr de la iglesia por amor a las mujeres que están siendo acosadas, y también por los padres, para que los padres o la familia de esas chicas estén tranquilos. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 5 del 1 al 5, dice, chequen cómo hizo el apóstol Pablo. Juzgó a una persona, obviamente se le habló, y el apóstol Pablo, chequen cómo lo hizo en esa iglesia de Corintios. Dice, de cierto se oyó que hay entre vosotros fornicario, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, el chiquitín, lo que andaba causando. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado entre en medio de vosotros al que cometió tal acción? O sea, le dice, no sé, ¿por qué no se lamentan? O sea, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué? Si saben lo que está haciendo y sigue y no hace nada. Y dice el 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal cosa que ha hecho. El 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, esa persona que anda viendo a las mujeres casadas, anda ahí acosándolas y queriendo estar ahí, esa persona, si ese cuate lo cometió 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Sáquenlo, porque se va a llevar toda la iglesia y nos vamos a quedar puros hombres aquí. ¿Sí me digo? Entonces, se sucedió un caso en una iglesia. Un cuate, no hombres, le digo el nombre. No.
Y están expectando. Ay, familia. No, no es cierto, es broma. Entonces esa persona agarró, se metió y estaba llamando a una casada. Y de repente no lo logró y le estaba llamando a otra persona casada. Y los líderes se dieron cuenta y lo llamaron. Oye, ¿sabes qué? Para tu actividad, lo que estás haciendo, porque él es una persona casada, porque no está bien. Y eso le empezaron a explicar. Y dijo, no, sí. Y las lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Quién realmente está arrepentido y quién no. Y para saber que está arrepentido, por los frutos los conoceréis. O sea, ¿y cómo vas a saber que realmente está arrepentido? Espera un tiempo. Y si el tiempo dice que realmente está dando el fruto, o sea, si tú siembras un mango, árbol de mango, pues no, al otro día no va a crecer el arbolote, ¿no? Y los mangos, uy, órale familia, vamos a hacer agua de mango. No, no sucede eso, ¿eh? Pasa un tiempo. Así es como tú debes de ver si realmente está dando fruto. Entonces, volvió 2, 3 veces y lo llamaron para conciliarlo y le sabes qué, arrepiéntete de tus pecados y realmente queremos ver si tú estás arrepentido y no lo vuelvas a hacer, porque si lo vuelves a hacer te vamos a correr. Y no se arrepintió y le llamó a otra muchacha, a otra que estaba casada, y ¿saben lo que pasó? Que se desmayó. No, lo llamaron y lo corrieron. ¿Por qué? Porque estaba acosando a las mujeres casadas. Entonces, en esas cosas, a veces la iglesia se sienten porque hacen esos actos. Y no es porque hay falta de amor. ¿Y por qué no hay falta? Realmente no se está amando a esa persona. Sí, pero por amor a los demás se mete esa corrección. Y bueno, todo eso se tiene que evaluar en la iglesia para no llegar a un juicio delante de los jueces. ¿Me puede ayudar el piano, por favor? Para no poder llegar a un juicio. O sea, no hay necesidad llegar hasta los tribunales. No hay necesidad meter un caso si se debe de juzgar aquí dentro de la iglesia. Obviamente hay casos ya, pero extremos, donde sí se puede llevar al tribunal, pero primero es en la iglesia, llevarlo al arrepentimiento. Por eso la iglesia es para puros pecadores. Si tú te sientes que no eres pecador, pues híjole, no eres parte de la iglesia, porque solo los que estamos arrepentidos y sabemos que pecamos, somos salvos, porque de otra manera no vas a ser salvo. Si tú te sientes que no eres pecador, no vas a ser salvo. Ahora, debemos de también tener cuidado, los líderes o todos los que estamos sirviendo, debemos de tener, familia, esa integridad delante de Dios. En Salmos 78, del 70 al 72, dice: y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, o sea que andaba ahí llevando a las ovejas, para que apacentase a Jacobo y a su pueblo, y a Israel su heredad. El 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, nosotros como líderes o como servidores, nosotros tenemos que tener esa integridad. Y la palabra integridad viene de Tom, del hebreo Tom, T-O-M, así como se escucha, como Tommy y Jerry, es Tom. Y quiere decir inocencia, perfecto, rectamente, sencillez. Y se tiene que ver que nosotros no debemos de tener corrupción, que no nos debemos de encontrar nada malo en nosotros. Obviamente
nosotros somos pecadores, el cometer los errores nos hace humanos, porque solo Jesús no cometió ningún error, ningún pecado. Y en 1 Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois nosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Familia, a nadie podemos ocultar nada. Dígalo conmigo: a nadie le podemos ocultar nada. A nadie. Nosotros tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios, y que la gente cuando nos vea hable bien de nosotros, ¿sí? Y que nuestros corazones estén llenos del Espíritu de Dios, y tenemos que aportar el bien y lo bueno delante de Dios. Entonces, para poder estar viviendo dignamente delante de Dios y de los hombres, como Jesús lo hizo, y llenos de amor. Y amor quiere decir que si alguien te dice algo, tenemos que sufrir, soportar, esperar, gozarnos con los que se gozan. Que si a alguien le fue bien, se compró un coche, una casa, gozarnos. Y si a alguien le fue mal, no nos debemos de gozar, servidores. Tenemos que estar ahí, tristes con ellos, abrazarlos y no maldecirlos. Ya ves, y porque no viene a la iglesia, por eso le fue mal y lo estás maldiciendo. No debe de pasar eso. Tenemos que abrazarlos, tenemos que mostrar la misericordia de Dios, porque algún día Dios te mostró la misericordia para salvarte, y Dios te sigue mostrando su misericordia, porque son nuevas cada mañana, familia. Por eso es importante que nosotros debemos demostrar a todos, sin excepción ninguna, la misericordia. A ese sí, porque es el que está muy cerca de mí, a ese sí le muestro misericordia. Pero a ese que ni se acerca ni viene a la iglesia, a ese no, a todos por igual. Jesús nunca hizo acepción de personas. Y vemos cómo a veces los edecanes o los de audio, cómo sufren, que gente muy grosera, gente que muy acelerada, van y les reclaman un buen de cosas, les echan en cara un buen de cosas, y ellos callados, íntegros. Y cómo nosotros somos a veces malagradecidos por el servicio que nos dan. Es más, no vamos lejos. A veces, somos malagradecidos hasta con el mismo Jesucristo, que nos mostró su amor en la cruz del Calvario. Ay, no, ¿cómo voy a esa iglesia? No, mira, me volteó los ojos hacia arriba, y a lo mejor está malo de los ojos, o se estaba agarrando las pestañas, o le entró una pestaña en el ojo, y tú ya lo estás juzgando. Ay, mira, me hizo caras. No, familia, tenemos que vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Y después le dijo el apóstol Eustolio, cuate el que les comentaba en la mañana, y le dijo: oye, ¿y qué tal con la de Éfeso? Porque esa iglesia a la que me acabas de mencionar, ni de loco voy. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Cómo Dios quiere que tú y yo tenemos que estar viviendo una vida pensando nada más en Jesucristo, su Hijo. Y tú y yo tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar ese pensamiento, tenemos que cambiar totalmente lo que Dios quiere hablar a tu vida, y no lo que los demás nos quieren decir a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, familia, en lo que tú estés pensando, y quitarnos de nuestros pensamientos. Porque, a ver, te vas a otra iglesia, tal vez te vas a otra iglesia, y si tú eres el que estás cometiendo los errores, la vas a descomponer. Pues sí, ¿no? Porque vas a llegar con la misma actitud. En todas las iglesias hay errores, unas carecen de otra cosa. Más adelante, después vamos a ver de las demás iglesias qué es lo que carecen. Otras carecen de otra cosa, pero nosotros no debemos de enfocarnos en los errores que hay, si existen o no existen, porque nuestros pensamientos, familia, debe de ser Jesucristo, el Hijo de Dios.
Nadie más, porque es el que te amó. ¿Quién te amó? Yo te amé en la cruz del Calvario. Adi te amó en la cruz del Calvario. El pastor te amó. Ahí vemos al pastor crucificado en la cruz del Calvario esos 2000 años. No, nadie te amó como Jesucristo mismo. Jesucristo dio su vida para que tú y yo estemos en esa iglesia congregados, para que tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios, para que tú y yo podamos avanzar en nuestra vida espiritual, para que tú y yo estemos viviendo una vida íntegra, una vida llena de amor, llena de felicidad, porque solo Jesús es el que te da esa felicidad. No hay nadie más que te da esa felicidad. No hay nadie más que te puede quitar la amargura, el odio, el rencor. Solo Jesucristo mismo es el único que te puede dar todo eso. Ni yo, ni los líderes, ni los servidores, ni nadie te puede dar. Ningún pastor te puede dar. Nadie lo que Jesucristo, el Señor Jesús, el que fue crucificado por tu vida, nadie lo puede hacer, familia. Nadie, escúchame, nadie lo puede hacer como Jesucristo te amó. Nadie más. Solo Él tiene que recibir la gloria, la honra, el poder, la magnificencia. Él es el único y a Él debemos de seguir, a nadie más. Por eso es muy importante fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y dile a Jesús: Señor, perdóname. Dile así, a cara descubierta, corazón abierto, dile: Señor, perdóname por mis pensamientos de no fijarme en ti, Dios. Perdóname por he pecado delante de ti. Te he fallado. A veces no puedo andar, a veces no puedo caminar. Me cuesta trabajo venir a la iglesia. Me cuesta trabajo, Dios, estar escuchando tu palabra. Me cuesta trabajo ser enseñado por mi soberbia. Quítame mi soberbia, mi orgullo, quítamela. Dile al Señor ahí en tu corazón, dile: quítamela. Solo quiero amarte a ti. Y no se trata si amas a Dios. El permanecer en una iglesia no se trata si amas a Dios. Se trata de cuánto amas a Dios. Ahí es donde se ve si amamos a Dios o no. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres vivir una vida llena de felicidad y de amor y de paz que sobrepasa el entendimiento, ora conmigo. Dile estas palabras al Señor: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. No quiero vivir así ya. Vivo sufriendo. No entiendo a veces lo que pasa en mi familia, en mi casa, con mi vida, mi propia vida. Pero lo único que te pido es que me perdones. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Porque a veces he pecado consciente e inconscientemente. Y he hecho cosas que no están bien, Dios. He hecho cosas y realmente me arrepiento. Y lo único que quiero, Dios, es que tú me perdones. Y si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ahí en las redes sociales también, alza tu mano y dile: yo quiero esa vida de paz y de felicidad. Si alguien aceptó a Jesús en su corazón, dile, levanta tus manos y dile: yo acepté a Jesús en mi corazón y quiero esa vida de paz y de felicidad. ¿Alguien aceptó a Jesús? Ahí en las redes sociales, si tú aceptaste al Señor Jesús, comenta
que tú quieres una vida transformada y que quieres vivir una vida llena de paz, ahí nos vamos a contactar contigo. Dios los bendiga, iglesia.